Tele.tv. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Profesionistas por el Progreso. En esta ocasión damos la bienvenida a mi compañero y amigo, el licenciado César Puente Nava. Bienvenido, César. Estimado Marco, un gusto estar otra vez igualmente, por aquí en ACTL. Gracias. El tema que hoy tocaremos es referente a los resolutivos de la Asamblea del Consejo Nacional de Egresados que hace algunos momentos llevamos a cabo este mismo 5 de diciembre. Propuestas y resolutivos que serán enviadas al presidente Andrés Manuel López Obrador en lo referente a la necesaria transformación del Instituto Politécnico Nacional. Mi estimado César Puente Nava, esta transformación se motiva con base en que el instituto debe cumplir las funciones para las cuales fue creadas. ¿Puedes comentarnos algo al respecto? Con mucho gusto, Marco Antonio. Gran parte de la sociedad mexicana y obviamente la comunidad politécnica tenemos un compromiso de la mística, la filosofía del Politécnico para México. El Politécnico es un activo del país, es un activo tecnológico y científico del país que no se puede dejar en el olvido como lo hizo la administración de Enrique Peña Nieto. Hubo una crisis del Politécnico que ya reflejó y demanda una profunda transformación en su modelo educativo, en su gobernanza, en su administración, en la transparencia y en la participación de la comunidad politécnica en la dirección y nuevo rumbo del Politécnico. En ese orden de cosas, es una buena oportunidad esta transición, ingeniero Méndez, para que podamos retomar la necesidad de vigorizar el Politécnico para el nuevo proyecto de transición en México. Muy bien, sabemos que la figura jurídica del instituto actualmente es de una entidad desconcentrada, la Administración Pública Federal, dependiente de la Secretaría de Educación Pública básicamente. Sin embargo, hay algunos elementos, algunas instituciones que se han generado de apoyo, como es el Cinvestar, el Canal 11, ¿verdad?, la COFA, que estas instituciones que nacen como del tronco que es el Instituto Politécnico Nacional, pues tienen ya figuras ya más avanzadas, ya son, digamos, tienen personalidad descentralizadas. Vistas en el contexto, esas dependencias, llamémosle así, en torno al Politécnico y que son y no son del Politécnico, yo creo que podemos ya en la perspectiva del pasado ver que fueron decisiones equivocadas, separar jurídicamente, legislativamente esas instancias de investigación, proveeduría, difusión, el aspecto de los becarios que se maneja en COFA, divorciarlo en sí del Politécnico es un egoísmo muy grande para el instituto. En gran medida le han impedido crecer de una manera articulada y darle mejores resultados al país.
Definitivamente, porque Sinvestad necesariamente tendría que estar compartiendo investigación con el instituto. De manera orgánicamente más vinculada. Porque, como sabemos, muchas veces la investigación científica se da bajo esquemas de mantener una beca, publicaciones en revistas, pero a veces no están dirigidas esas investigaciones a algo práctico que resulte de beneficio para la población de manera inmediata o mediata. Hemos comentado alguna temática en este entorno. Hemos visto, y lo podemos ver, no solamente en el Politécnico, el mismo sistema de investigación tecnológica del país no está articulado. No está articulado aprovechando todas las capacidades de nuestros tecnólogos e investigadores. Es lamentable, lo hemos dicho ya reiteradamente, que tenemos más o menos 3 segmentos del comportamiento o ruta de nuestros investigadores y tecnólogos. Tenemos, ingeniero Méndez, los que se van al extranjero y por no tener una expectativa de seguir desarrollando sus investigaciones y proyectos, se quedan en los países avanzados. Tenemos nuestros tecnólogos e investigadores y académicos que se quedan en el país o regresan al país y sin embargo desarrollan innovación, desarrollan tecnología, pero con esa desvinculación que hay de las instituciones, de los investigadores con el sector productivo, llega un momento en que llegan a la vejez esos proyectos, esos investigadores, esas investigaciones, y no dan el brinco al ciclo de la economía real en una maduración de negocio. Eso es lamentable. Sí, efectivamente, y ya que tocaste el tema de la fuga de cerebros, pues debemos considerar que un profesional a nivel de licenciatura, a nivel de posgrado, pues al país le cuesta 15 años de educación. No quiero omitir aquí la tercera vertiente, Marco Antonio. Es lamentable, y lo tenemos que decir ya en este sacudimiento país con el cambio de administración federal, que es lamentable que tengamos doctores, tecnólogos en la burocracia, en niveles de cuarto o tercer nivel, y me estoy refiriendo a los tecnólogos e investigadores del área tecnológica. Que sean burócratas. Que están burocratizados, haciendo funciones de burocracia. Cuando su papel es Cuando investigar. al país le costaron una buena cantidad de recursos y los tenemos en un escritorio. A eso me refiero, a los de ciencias y tecnología. Claro. Entonces, es una mala inversión de México. ¿Pero por qué los tenemos ahí? Pues porque el país no cuenta con una estrategia de desarrollo tecnológico, de innovación, de vinculación con el aparato productivo. Lamentablemente en México, audiencia, tenemos 40 años hablando de vinculación. 40 años que solamente la vinculación existe en el discurso. No vemos las empresas mexicanas interactuando con nuestras instituciones, con nuestros investigadores y con nuestros tecnólogos. Ahí tendríamos entonces que pensar que en el Politécnico, como en el 2009 se definió en un foro en la Cámara de Diputados, que debíamos tener más liderazgo y menos burocracia. Así es. Lamentablemente ha quedado en el olvido el compromiso del gobierno federal de Enrique Peña Nieto en su tiempo, de aquellos acuerdos urgentes para la transformación del Politécnico. Entraron todos los niveles de autoridad vinculados al Politécnico en una negligencia y responsabilidad, en dejar que el tiempo quedara en el olvido la necesidad de fortalecer e invertir en el Politécnico. Efectivamente, ahora pensando que el Instituto Politécnico Nacional es tecnológicamente una institución de vanguardia y que debería estar generando la innovación tecnológica, valga la redundancia, tendríamos que pensar que esa transformación debe ser dirigida a ese aspecto fundamental. Así es. Yo quisiera contextualizar ya en este momento lo que está pasando en la innovación en México, lo que está pasando en la innovación en el Politécnico con el nuevo horizonte de transición sí. Actual. En fechas recientes, platicando con gente cercana al Consejo Nacional Político de Morena, un ex senador de la República,
él nos transmitía la manera de pensar, las principales directrices de la presente administración federal y hacían énfasis, o ellos mencionan con mucho énfasis, como lo señala el presidente López Obrador, de apoyar a los grupos vulnerables. Es importante. Yo le transmitía en ese intercambio de opiniones a este ex senador de la República, al señor licenciado Rafael Palacios, que es bueno cuidar el tejido social, porque a nadie, a ningún segmento del país le conviene que se relaje el tejido social de este país. Pero debemos tener presente que México está pisando canchas de mercados mundiales, de mercados globales, y ese cuidado del tejido social por sí solo no nos va a dar la competitividad en los tratados y en los mercados mundiales. Claro. ¿Qué tendríamos que hacer para estar competitivos en esas canchas, en esos rines, en esos espacios? Fíjate que hemos insistido ya en un foro anterior de la ingeniería y ahorita es urgente seguir mandando un mensaje a la nueva administración federal. La innovación es urgente de desarrollar en México. Y estamos hablando de una innovación no altamente sofisticada. Estamos hablando de bienes intermedios que desde el punto de vista de la propiedad intelectual siguen importando todas las ramas industriales y todos los giros industriales de México por la comodidad y por no tener una estrategia de vinculación con las instituciones y los tecnólogos. Y seguimos comprando bienes intermedios de poca refinación tecnológica, donde ya podemos hacer lo que yo he llamado una nueva era de neosustitución de importaciones. Ahí podemos generar rápidamente, e inclusive ahí estamos viendo hacia el interior país, número 1, ahorro de divisas. Número 2, generación de empleo. 3, la vinculación real de los tecnólogos con las empresas. Hay un dato muy interesante en la neosustitución de importaciones que se ha dado en México, que ya se está dando, pero no está articulada como una estrategia, no está articulada de manera sistemática. Hay un dato muy interesante, aparte de los beneficios que ya mencionamos, que su planta, su personal contratado en 4 o 5 años puede crecer entre 400 y 500%. Ahora, estamos hablando de pymes, que pueden generar esto y lo están generando. Si tienes en un año de arranque 15, 20 empleados, en 4 o 5 años puedes estar en 80. Pero si multiplicas esas empresas que están generando neosustitución de importaciones, respetando la propiedad intelectual, la propiedad industrial, estamos multiplicando una cultura de la innovación, una cultura de la neosustitución con beneficios muy inmediatos y a corto plazo para el país. Esto, de alguna manera, será responsabilidad probablemente de, a lo mejor ya no del actual director, sino del que lo sustituya en su momento. Pero todo esto, obviamente, es algo que ya como Consejo Nacional de Egresados le hemos hecho llegar al presidente en un escrito cuando se reunió con los ingenieros el 6 de agosto. Así es. Es urgente que realmente se adecúe la estructura actual de cualquier institución de educación superior, pero en especial del Politécnico, porque el Politécnico es el brazo tecnológico del país, adecuar toda la normativa necesaria para que sea un flujo. Necesitamos encontrar a nuestros empresarios de manera cotidiana en las instituciones, con nuestros tecnólogos, con nuestros investigadores. Eso debe ser cotidiano para que este país cambie. Baste mencionar el caso alemán, ingeniero Méndez. El caso alemán ahorita, por su pirámide poblacional, donde tienen, ya sabemos, una población mayormente tercera edad, ellos están demandando de manera extraordinaria y subsidiando, entre comillas, la educación a estudiantes y brillantes del extranjero para que hagan el desarrollo de la innovación que su país necesita. Pero ellos tienen los números muy fríos y muy bien calculados. Saben que al subsidiar a esos estudiantes brillantes de todas las partes del mundo, cuando logran
cautivarlos, motivarlos y darles las opciones de desarrollo como innovadores exitosos con sus impuestos en la vida productiva, estarán pagando lo que el Estado alemán les subsidió en educación. Muy bien. Ellos están muy claros y nosotros tenemos mucha nebulosa, no tenemos claro lo que queremos hacer. Muy bien. Como país, como instituciones de educación. Después del corte regresamos y seguimos con este tema. Astele.tv. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv te desea feliz Navidad. Astele.tv. Astele.tv. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Que la paz y la armonía toque su corazón esta Navidad. De parte de todos los que integran Astele, les deseamos una muy feliz Navidad. Astele.tv. Muy bien, mi estimado licenciado César Puente Nava, podemos ir viendo algunas condiciones antecedentes que se dieron, que tenemos como algunas condiciones que se dieron en nuestra asamblea y en nuestro congreso. Lo que están viendo ustedes es un boletín de prensa preparado donde en términos generales voy a comentarles cuáles son los 4 puntos
que como resolutivos se dieron en esta asamblea pasada. El punto número 1 es en el sentido de pedirle al nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador que el gobierno federal cumpla con los acuerdos del 2014, aquellos acuerdos que la comunidad firmó con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda Y la Secretaría de Gobernación. Secretaría de Gobernación. Entre esos acuerdos, uno de los puntos más importantes son el hecho de que se lleve a cabo un Congreso Nacional Politécnico para definir precisamente las líneas en las cuales debe transitar para llegar a esa transformación, a esta, digamos, mejoría de las condiciones de la Acondicionar institución. a las nuevas expectativas del mercado mundial y del país, el Politécnico. Exactamente. Y del nuevo gobierno, ¿verdad? Así Porque es. Necesitamos empatar exactamente. las instituciones con las políticas. Efectivamente, y en las condiciones actuales no se ve ni las condiciones de voluntad política, ni las condiciones de una visión o perspectiva de lo que el país está necesitando y que el instituto debe adecuarse a esas necesidades para que pues los resultados sean buenos y rápidos. Así es. ¿No? Yo quisiera subrayar que la comunidad politécnica, los académicos, los investigadores, están haciendo su trabajo de siempre. Así es. Con la entrega, la dedicación, el cariño a los fundamentos y a los principios politécnicos. Lo que se está refiriendo el ingeniero Méndez, lo quiero subrayar, es a la negligencia de los cuadros directivos que están dirigiendo el Politécnico desde la administración de Enrique Fernández Fasnat y de el ingeniero doctor Mario Alberto Rodríguez Casas. Así es. Ese es lo que observa Marco Antonio Méndez. Nuestra comunidad académica, nuestros científicos, nuestros investigadores siguen en su labor cotidiana, pero si no tenemos una dirigencia y un marco jurídico renovado del instituto que vaya a las estrategias que se requieren en este siglo XXI y a la nueva era de transición del país, necesitamos sacudir el Politécnico. Efectivamente, y sobre todo algo muy importante que se hizo hincapié en nuestra pasada asamblea, que terminó hace unos momentos, es en el sentido de que la participación de toda la comunidad en este Congreso Nacional Politécnico sea amplia e incluyente. Así es. Porque Enrique Fernández y Mario Rodríguez lo que han Casas. estado haciendo son simulaciones. Y neutralizar las voces de la Y comunidad. simulaciones de que hay una comisión organizadora del Congreso, pero Sin avances. Sin avances, pero tampoco sin representatividad, Así es. ¿no? Por ejemplo, en esas comisiones, entre comillas, Del 5x5. los 5x5, pero los egresados No estamos están- representados. Así Y es. somos una parte importante y por ley orgánica somos parte de esa comunidad politécnica. Entonces ahí precisamente los egresados todavía estamos pidiendo nuestra inclusión. Regresamos a la anterior figura, por favor, que todavía esto ya es parte de una convocatoria. Nos vamos a la anterior porque todavía estamos viendo los puntos que exactamente. Que el punto número 2 es proponerle al presidente de la República que sea el líder de la transformación del instituto, ya que su vocación democrática, que ha manifestado reiteradamente en el discurso, da a nuestra comunidad la esperanza que él sea el agente transformador de la obra que inició Lázaro Cárdenas del Río. Y esto da una oportunidad para que pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador realmente se manifieste con esta acción en el agente transformador y en la cuarta transformación. Esto empata verdaderamente y esto pasaría a la historia
como un gran paso para la educación tecnológica del país. Así es, y estos empates de la política de transición del nuevo gobierno federal con el refortalecimiento y vigorización del Politécnico, ya no lo debemos de posponer. Sabemos que los procesos de la educación y la investigación a reflejo en la economía real no son tan inmediatos como todos quisiéramos, pero sí ya tenemos claro lo que está pasando en el concierto de los países avanzados, de los países que han hecho ya de la innovación una vida cotidiana y de relación entre las universidades y las industrias. El tiempo ya se puede acortar con esas experiencias y es urgente para el país que lo acortemos en la vinculación para la innovación industrial en México. Y yo no quiero omitir que es muy fácil arrancar con la innovación en los bienes intermedios, pero esto nos va dando la cultura vivencial para ir escalando a otros niveles de refinamiento en la innovación. Así es. Porque como país necesitamos tener la cultura de la innovación. Yo quisiera nada más como parámetros de contextualizar. Se nos ha referido en esta renegociación de la versión 2 del tratado con los Estados Unidos y Canadá que hemos sido competitivos por la mano de obra barata, pero no hemos tenido los beneficios de acumulación y de crecimiento que lo ha tenido China. Así es. China, su competitividad fue lo barato de su mano de obra. Pero ¿cuál fue la diferencia comparativa entre China y México? Que China le agregó una fuerte actividad de innovación. Sí, el Y valor, nosotros- el valor agregado agregado. por un lado, pero también la transferencia tecnológica. Así es. ¿No? Él la toma, él acostumbra a tomarla. Claro. Pero sí, nosotros nos quedamos sin mover en 25 años pasos urgentes hacia adentro como economía, del tema que nos ocupa de la innovación. Después de 25 años no hicimos nada en el terreno de innovación y llegamos a una firma de un tratado como condición país de hace 25 años. Definitivamente. El punto número 3 que se planteó en nuestro Congreso y en nuestra Asamblea es dar respuesta a una inquietud de la comunidad. Así es. Y la inquietud de la comunidad es de qué manera o el perfil que debe tener el nuevo director general que por ley orgánica le corresponde al presidente Andrés Manuel López Obrador nombrar entrando su mandato. Sería muy conveniente que esto fuera así para empatar, ¿verdad? Porque el periodo de los directores son de 3 años y se empatan muy bien en lo que son los sexenios, ¿verdad? Así es. Pueden repetir o pueden quedarse con un solo periodo. Pero esto sería muy bueno porque en un momento dado se empatan las condiciones. Tradicionalmente los directores generales son nombrados antes o el 12 de diciembre. Tradicionalmente. Con una tradición muy guadalupana. Muy guadalupana en el Politécnico. Exactamente. Y entonces el hecho de que nombren también a un director no quiere decir que necesariamente tenga que cumplir 3 años. Puede ser removido por el presidente que lo nombró o por el nuevo presidente para que precisamente sirva a las condiciones y al programa, a la visión que el presidente tiene sobre el Instituto Politécnico Nacional. Es en ese sentido que como egresados y Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional, nos dimos a la tarea, como ya lo hemos hecho anteriormente, en tiempos anteriores, sí, de hacer una consulta, ¿verdad? Una consulta en donde recibimos opiniones de los personajes, las personas que tienen el perfil adecuado para llevar a cabo este trabajo. Y entonces tenemos una terna en la cual le haremos llegar al presidente de la República para que de alguna manera él analice esos perfiles, analice los currículums y vea qué candidato puede tomar las riendas de una manera certera y sobre todo que garantice resultados
en la política en la nueva política, de la en política transición. de la transición, ¿no? Así es. Ahorita necesitamos como comentar a la sociedad mexicana y a los politécnicos en especial que si sabemos que todas las instancias gubernamentales, en el caso específico del Politécnico, como lo ha comentado nuestro amigo doctor Daniel Ramos, es sumamente lamentable que con la escasez de bienes, insumos que existen a veces en el laboratorio del Politécnico, la necesidad urgente de modernización de la infraestructura y sus laboratorios, nuestra actual administración del doctor Rodríguez tenga un subejercicio de 1,000 millones de pesos, cuando las emergencias de infraestructura, las urgencias de actualización y modernización de equipos de laboratorio, la urgente necesidad de fortalecer y cuidar el reforzamiento estructural de la infraestructura física del Politécnico por los sismos del año pasado, tenga el instituto un desperdicio en su ejercicio de 1,000 millones de pesos. En ese sentido, el Consejo Nacional nos hemos pronunciado el día de hoy a que es urgente la remoción del actual director del Politécnico por esa negligencia presupuestaria que le hace tanto daño a las necesidades urgentes del instituto. Exactamente, y precisamente ese es el punto número 4 de los resolutivos que se dan en esta asamblea pasada. Y lo leeré textualmente, que el actual director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, presente su renuncia, ya que ha demostrado ineficiencia, entre otras cosas, por no haber ejecutado 1,000 millones de pesos del presupuesto anual, y anunciar además que está dispuesto para un recorte presupuestal en 2019, cuando las necesidades del instituto no son cubiertas con el actual presupuesto. Entonces, son, digamos, condiciones en las cuales nos podemos percatar que el actual director no tiene claras las necesidades del instituto, no tiene claras las funciones que debe llevar a cabo el instituto en este 2019 tan importante para la cuarta transformación. El país requiere un Politécnico fuerte, moderno, vigorizado en su infraestructura, y no podemos desperdiciar los recursos de esa manera, ¿verdad? El presidente López Obrador debe voltear ya al Politécnico, debe hacerse un pronunciamiento de cómo renovar y cambiar el actual cuerpo directivo del Instituto Politécnico Nacional. Sí, porque podemos atrevernos a aseverar que el Instituto Politécnico Nacional es la entidad educativa más importante y más prestigiada del país, en la cual el presidente tiene un aliado y una mano directa. Así es. En lo que suceda en el instituto. Digamos que el Instituto Politécnico y en calidad es la más prestigiada, y hay otro instrumento que es el Instituto Tecnológico Nacional de México. Así es. El cual es, digamos, este instituto tecnológico que está formado por los institutos tecnológicos de todo el país, han sido, digamos, han salido del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido el tronco, el Politécnico, la raíz de la educación tecnológica. Que ahorita ya están, digamos, independientes, pero son dos instituciones en las cuales puede apoyarse de una manera decisiva, definitiva, el presidente López Obrador para lograr de manera más eficiente y mejor planeada esta cuarta transformación. Por ahí haya circulado una información, Marco Antonio, Ajá. que hay una nueva, o regresa más bien, una subsecretaría de Educación Tecnológica. Ojalá que los cambios de la ley de la Administración Pública Federal nos vayan confirmando esta información. Quiere decir que se está retomando lo que en 2 sexenios anteriores se desdibujó del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, y si hoy la nueva administración le da énfasis a una subsecretaría de Educación Tecnológica, quiere decir que estamos listos y que el Politécnico debe estar atento para alinearse a esa nueva visión de retomar la necesidad de tener un eje bien claro y bien definido desde el gobierno federal para fortalecer, desarrollar e impulsar la educación tecnológica.
Sí, definitivamente. Bajo ese esquema, consideramos que el presidente Andrés Manuel López Obrador seguramente tomará en cuenta las opiniones y las consultas que hemos llevado a cabo para realizar una buena decisión del próximo director general del Instituto Politécnico Nacional. Regresamos después del corte. Después del corte, aquí Sí, estamos. Astele.tv. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv te desea feliz Navidad. Astele.tv. Astele.tv. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Que la paz y la armonía toque su corazón esta Navidad. De parte de todos los que integran Astele, les deseamos una muy feliz Navidad. Astele.tv. Muy bien, pues mi estimado licenciado César Puente Nava, entramos a la etapa final, al tercer bloque. tercio, Sí. como en los toros. Entonces, quisiéramos, bajo este esquema, presentar al público, a los compañeros Politécnicos, egresados, egresados. el tema de este congreso y esta asamblea. En este año
se debe renovar el La Consejo dirigencia. Directivo, la dirigencia del Consejo Nacional de Egresados, motivo por el cual hicimos en tiempo y forma la convocatoria. La convocatoria se publicó el 3 de noviembre En Diario Nacional. en Diario Nacional, en el diario Reforma. Estas ya son las bases de la convocatoria que definen cómo debe ser la elección, qué requisitos se deben cumplir para presentar las planillas. En el marco estatutario. En el marco estatutario, todo está con base al estatuto. La siguiente, por favor. Y aquí también decimos cuál es el mínimo de integrantes de esta comisión ejecutiva que deben presentarse, el día, la hora, en donde nuestra Junta de Honor recibe esas propuestas y es quien califica la viabilidad de participar o no participar de tal o cual En planilla. un proceso legal. En un proceso legal, cumpliendo con el estatuto. La que sigue, por favor. Entonces aquí tenemos el orden del día que desarrollamos hace unos momentos. Todo está bajo el esquema de la elección, según nuestro estatuto, debe ser dentro de un Congreso Nacional. Este Congreso Nacional se desarrolló con 3 participaciones muy destacadas. Doctor Juan Daniel Ramos Sánchez, nuestro amigo. licenciado César Puente Nava y su servidor, donde tocamos temas diversos y propuestas que nos llevaron a los resolutivos que ya hemos comentado en este espacio. La que sigue, por favor. Entonces, esta es una invitación que circuló por redes sociales, por todos lados, y que en la cual participaron alrededor de 100 delegados efectivos en la elección del Comité Ejecutivo Nacional. La que sigue, por favor. También invitamos a una rueda de prensa a algunos medios para darles los resolutivos que también ya comentamos en este momento. La que sigue, por favor. Aquí está la convocatoria en el espacio de Ciudad, en la página 15, el sábado 3 de noviembre del 2018 en el diario Reforma. Ahí aparece la convocatoria en donde estamos anunciando el Congreso y la Asamblea. La que sigue, por favor. Bueno, en términos generales eso es lo que tenemos en que se desarrolló y digamos que son las bases mediante las cuales se llevó a cabo nuestro Congreso de manera muy exitosa, con una participación muy concurrida, egresados distinguidos de todas las áreas del conocimiento. De todas las áreas del conocimiento, del área físico-matemáticas, de las ciencias sociales. De las ciencias sociales y administrativas y de las ciencias médico-biológicas y de posgrado también. ¿No? Entonces, bajo ese esquema, pues digamos que tanto la elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional como los resolutivos tienen un sustento en el tema de que tiene un respaldo de un Congreso Nacional y de la Asamblea General. Así es. Bajo ese esquema, pues la Junta de Honor ya nombró al representante para que haga, le presente estas condiciones al notario y se lleve a cabo la protocolización respectiva, que es la inscripción al Registro Público de la Propiedad y Comercio. De los cambios en el comité directivo. Que eso ya le da, digamos, la legalidad plena para tener la gestión durante 3 años, que es 2018, 19, 20 y 21. Entonces, bajo ese esquema, pues tenemos la posibilidad también de empatar en un momento dado con la gestión del nuevo director general y estaríamos hablando que en el inicio de este sexenio estaríamos plenamente inmersos en apoyar las iniciativas y los trabajos que nos corresponden como egresados del Instituto Politécnico Nacional en los programas gubernamentales, en los programas institucionales, en los programas gremiales, en donde una parte muy importante es el servicio social, mi estimado César Puente.
Así es, el servicio social se ha dejado, sigue vigente en el instituto, aquel famoso servicio social en zonas ejidales que a partir de 1974 se implementó por el presidente Echeverría, del cual tuve oportunidad de proponerle en Los Pinos en su tiempo. Ese servicio sigue vigente en el instituto y la carencia de los núcleos rurales en las zonas ejidales o comunitarias de nuestro país, pues es latente. Y esas visitas de grupos multidisciplinarios del Politécnico, si ampliáramos su periodo de gestión, darles a los proyectos un mayor tiempo de maduración, seguiríamos impactando de mejor manera en la vida de las comunidades, y eso tiene un aspecto importante en la formación de los egresados. El estudiante politécnico va a la realidad de la mística y la inspiración fundacional del Politécnico de estar atendiendo la problemática social de los grupos vulnerables del país. Es una realidad inspiradora, profesional y de impacto en la vida real de las comunidades. De alguna manera histórica, recuérdanos el momento en el cual tú a un presidente de la República le planteaste esa situación. Sí, en marzo del 1974 el secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Aguja, visitó la Vocacional 4. En ese entonces consensamos las distintas especialidades de la Vocacional 4, o CECID 4, ya era CECID 4, quién debería darle un mensaje al secretario de Educación. En ese momento me tocó a mí ser portavoz de esa primer generación de técnicos con bivalencia de bachillerato, y llegamos a la conclusión de que los únicos realmente hacedores de un auténtico servicio social era la parte de los médicos, pero que sin embargo el potencial de todas las demás disciplinas era muy necesario en la vida comunitaria, claro, y de las zonas marginadas del país. Ahí se le propuso al secretario de Educación, por mi voz, que ese queríamos que fuera nuestro servicio social como primer generación del plan de 3 años de educación media superior en el Politécnico. Él reaccionó de manera inmediata y dijo: esto quiero que lo planteemos los politécnicos al presidente de la República. Y fue así como en mayo, en 2 meses estábamos reunidos los politécnicos con el presidente en Los Pinos, y ahí le volvimos a refrendar esa petición de lo que queríamos los politécnicos en la formación de la etapa final de nuestra formación tecnológica, el hacer un servicio social en las zonas rurales de México. Ese es un ejemplo claro de Sí, lo que un egresado politécnico puede aportar al país. Uno de tantos. Uno sí, muchos. Ahora, esto se puede ampliar de manera muy importante con la experiencia de todos aquellos egresados que muchas veces están subocupados, subutilizados, o están ya retirados de la vida activa. Entonces, si hacemos un empate entre la experiencia, el empuje de la juventud, podemos tener resultados importantes con lo que ha planteado el presidente, proyectos productivos. Así es, porque mira, lo vemos en los que tenemos la oportunidad de estar en contacto con las zonas del interior de la República. Es una realidad. El egresado puede llegar sin conocer una zona, sin conocer los problemas ambientales, de salud, de infraestructura. Hasta de seguridad. Y de seguridad. Pero ahí están los egresados, que ya ahí viven, que conocen la zona y los pueden focalizar, asesorar y darle al proyecto de visita de servicio social un mayor impacto. Definitivamente. Pues ahí está la propuesta, mi estimado César, en ese sentido. Otra de las actividades muy importantes del instituto es precisamente que con nuestras representaciones, nuestros delegados del Consejo Nacional de Egresados en cada uno de los estados, por ejemplo, tú eres delegado en el estado de Durango, se pueda empatar ese trabajo, la coordinación de los egresados del estado, con pues los delegados que tiene el presidente, que ha nombrado el presidente en cada uno de los 32 estados, para de esa manera sumarnos a las iniciativas presidenciales y poder trabajar de manera conjunta. Y enriquecer las políticas públicas que quiere
llevar el presidente de la República a través de los delegados, porque sabemos que en los estados hay mucha deficiencia de política pública para hacer el óptimo aprovechamiento de los recursos federales. Se desperdician. No es secreto que en las entidades, en todas las entidades del país, todos los recursos federales no son óptimamente aprovechados en el ejercicio presupuestal. Bueno, y yo creo que también ahí los egresados pueden, bajo el esquema nacionalista que siempre los ha caracterizado, ser vigilantes y garantes de que esas inversiones vayan a donde deban ir. Y proponer la orientación de los proyectos, que no siempre están optimizados o priorizados. Muy bien, mi estimado César. Pues quisiéramos anunciarles, queridos amigos, que después de la consulta a la comunidad politécnica, tenemos no solamente 3, sino 4 Tenemos nombres. 4 propuestas para el presidente de la República. Para hacérselas llegar al presidente de la República en lo que la comunidad considera que son los mejores perfiles actuales para ocupar la dirección general del Politécnico del Nacional. Instituto Politécnico Nacional. Uno de ellos es el licenciado Miguel Ángel Correa Jasso. Otro, el doctor Juan Daniel Ramos Sánchez. El otro es el médico Óscar Escárcega Navarrete. Y el cuarto es el licenciado de Economía Antonio Rueda Márquez. Así Entonces, compañeros, compañeras, público en general, señor presidente, esos serán los nombres y los programas de trabajo que le haremos llegar oportunamente junto con la currícula y las propuestas que ellos de manera personal han estado planteando y que a la comunidad le parece interesante y que además la comunidad considera que son personas confiables, son personas honestas y son personas con una visión, con un conocimiento pleno de lo que es el instituto y una visión muy amplia del país. Y consideramos que serían excelentes colaboradores en la educación tecnológica de este país para poder dirigir una institución tan importante como es nuestro querido Instituto Politécnico Nacional. Es así como queremos que el presidente, tenemos la confianza de que sabrá escuchar la voz de la comunidad politécnica para una toma de decisión que está muy cerca de tomar. Y le pediríamos desde aquí al señor presidente que nos dé la oportunidad de que estos compañeros le presenten de viva voz, le expongan su proyecto y él pueda tomar una decisión al conforme a la ley. Que así es. Pues, queridos amigos, un gusto estar con ustedes. Audiencia. Y nos veremos la próxima semana con otro tema de interés. Les agradecemos su atención. Hasta luego. Muchas gracias. Astele.tv. Astele